cada vez más viejo, aunque me quede tiempo. Yo me pregunto cómo será. Será como la nieve cubre las montañas, o como una niña sonríe al mar. Así que hemos visto en esta preciosa carta de Juan, su primera carta universal, quiere decir que no fue escrita para específicamente una persona o una iglesia, sino universal para que circulara entre los cristianos en las distintas iglesias, como se hacía en la iglesia primitiva. Recuerden que ellos no tenían la Biblia así como la tenemos ahora, todo el Nuevo Testamento, que estaba formándose en ese momento. Pero sí tenían estas cartas y las cartas de Pablo, etcétera, que circulaban entre las iglesias, igualmente los evangelios, con la biografía de Cristo. Y hemos visto en Primera de Juan que había tendencias, falsas doctrinas, que decían que Cristo no había venido en carne, y él especifica que fueron testigos de que este Dios trino, su segunda persona, el Hijo, o sea, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios, se hizo hombre. Él es testigo ocular de eso, él lo pudo tocar, lo pudo escuchar, lo vio con sus ojos. Ese Cristo vino a morir por nosotros, y a través de la fe en este Cristo, la iglesia está formada entonces por esas personas que le aceptaron, llamados hijos de Dios. Esta iglesia tiene la vida eterna, el perdón de sus pecados. Ahora entre ellos mismos hay comunión, hay gozo por esta vida que recibieron, y quieren tener comunión igualmente con el Padre. Eso es a través de una vida de santidad, ya que Dios es luz, y donde está la luz no hay tinieblas. Y vamos a ir añadiendo otras ideas a este cuadro según avanzamos, ¿verdad?, en esta preciosa carta. Vamos al capítulo 2 de Primera de Juan. Y dice así los dos primeros versículos: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuántas bellas enseñanzas hay ahí. Así que el anciano, el apóstol, llama a quienes reciben esta carta hijitos míos. La relación íntima, preciosa de un pastor con su gente, con sus feligreses. Así que un anciano que pudiera haber dicho, bueno, aquí está el anciano, el reverendo, el que estuvo con Jesucristo, ustedes están ahí abajo, yo estoy aquí arriba. No, esa relación no existe. Existe una relación paternal de un siervo, de un padre espiritual. Y bueno, así debe ser la relación de los pastores y de los ministros con su iglesia. No de distinciones de posiciones y de renombres, sino de servicio, de intimidad, de andar juntos, una relación perfecta, como debe ser la relación desde el Padre, nuestro Padre, con nosotros, ese amor, esa unidad, también asimismo de los pastores con sus feligreses. Y aquí les recuerda que les escriba para que no pequen, dice, para que no pequéis. La idea original aquí de la palabra usada en griego es no alentando a que lo hagan, como diciendo, está bien que pequen, pero no, sino todo lo contrario, alertando que si eso ocurriera a pesar de que no debiera hacerse, esa es la idea de lo que está escrito ahí, aún en su idioma original. Y ya vimos que lamentablemente los cristianos pecan, y ya lo vimos anteriormente. Si alguno dice que no ha pecado o que no tiene pecado, es mentiroso, a pesar de que también se aclaró que la vida que Dios espera para tener una comunión es dejando de pecar. Así que dejando una vida de pecado es lo que Él quiere, que vivamos en la luz. Pero al mismo tiempo
reconoce y enseña que la verdad es que a veces fallamos y pecamos, porque realmente si queremos hacer la iglesia luz a este mundo, pues tenemos que tener esa comunión y haber renunciado al pecado. Así que nos está orientando el apóstol, y vamos a sentirlo como si fuéramos de esos hijitos de él, espiritualmente hablando, de que no pequemos. Eso es lo que él espera, porque es lo mismo que Dios espera de nosotros. Ya que él nos salvó del pecado, que nos dio la luz, que no pequemos. Pero, a veces pecamos. Y como dice, y si alguno hubiere pecado, y sabemos que lo está diciendo porque sabe que algunos habían pecado, porque todos pecamos. ¿Qué pasa entonces? Dice, abogado tenemos. Qué idea más preciosa enseña aquí la Biblia acerca de lo que pasa cuando un hijo de Dios hierra, comete un error y peca. Dice que tenemos abogado. Así que este Cristo, el Hijo, que se hizo hombre, Jesucristo, tiene esta función salvadora, pero ya para la iglesia, cuando hemos pecado, cuando cometemos este error, ese Hijo es nuestro abogado delante del Padre. La palabra en griego que se usa aquí, que se tradujo en nuestra versión, en la versión de Reina Valera, abogado, es parakletos. Y esto quiere decir alguien que ha sido llamado para estar de nuestra parte. Ha sido llamado para estar junto a nosotros. Y es interesante que en otros textos de la Biblia esa misma palabra se usa en función para otra persona, para el Espíritu Santo. Aquí está hablando del Hijo, abogado, paracleto, pero también se usa en otros textos para el Espíritu Santo. Por ejemplo, ahí en Juan 14:26 presenta al Espíritu Santo como paracleto, como alguien llamado para estar a nuestra parte, pero como consolador, para enseñar y recordar lo que Jesucristo nos enseñó. Así que la función como paracleto, en este caso para nosotros también del Espíritu Santo, es para, como nuestro consolador, enseñarnos y recordar lo que Cristo enseñó. Igualmente en Juan 15:26, de nuevo se usa la misma palabra, paracleto, pero no como abogado aquí Cristo, sino igualmente como consolador, dice, para dar testimonio de Jesucristo. ¡Qué maravilla que este Dios maravilloso, después que envió a su Hijo y nos salvó, ya estamos aquí, somos su iglesia, en una relación, bueno, cuando pecamos, ya hemos visto que tenemos abogado en el Hijo, Jesucristo, pero en nuestra formación, el Espíritu Santo Paracleto nos anima, nos levanta, nos consuela, nos enseña. Podemos entender el testimonio de Jesucristo. Eso es lo que nos está diciendo, que el Espíritu Santo es su función. Así que qué maravilla cómo este Dios, cada una de sus personas, tiene una relación maravillosa con sus hijos, con nosotros. Y lógicamente, bueno, el Padre como creador, como la persona a quien pedimos, a quien oramos, el Hijo que murió por nosotros, que se hizo hombre, nació de la Virgen, se hizo hombre, murió por nosotros, ahora es nuestro abogado también a la diestra del Padre cuando pecamos, nuestro paracleto, pero también el Espíritu Santo, desde el día de Pentecostés que vino para quedarse con su iglesia, es nuestro consolador, nos enseña, nos da testimonio de Jesucristo. Pero bueno, estamos aquí hablando del Hijo, ¿verdad? Como abogado. La pregunta es, ¿realmente es tan importante, es tan necesario que tengamos ese abogado? Bueno, vamos a decir que no es necesario, es imprescindible. Vamos a recordar lo que dice ahí Apocalipsis 12:10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que acusaba delante de nuestro Dios día
y noche. Así que va a haber un momento en la segunda venida de Cristo en que este Satanás acusador será echado fuera. Ya no habrá más tentación. Pero aquí cuando habla de esto, está recordándonos la función que en este momento tiene, porque Satanás todavía no ha sido echado fuera, él todavía está vivo y activo. Lamentablemente, pero es así, en el planeta Tierra. ¿Y qué es lo que hace? Dice que acusa día y noche a los hijos de Dios delante del Padre. Es nuestro acusador. Y nos acordamos, ¿verdad?, como en la historia de Job, cómo así funcionó el diablo, Satanás, delante de Dios. Es nuestro acusador. Por consiguiente, necesitamos un abogado y ahí lo tenemos. Está de parte nuestra, fue llamado Paracleto de nuestra parte y ahí le está intercediendo por nosotros. Así que qué maravilla de Dios, que no solamente su Hijo murió por nosotros y nos dio salvación, sino que intercede a la diestra del Padre cada vez que se nos acusa. Y yo sospecho que cuando se nos acusa, se nos acusa por algo que sí hicimos, porque tristemente a veces pecamos, caemos en la tentación. Así que son acusaciones verdaderas de algo que cometimos mal. Pero ahí tenemos a nuestro Señor como abogado diciéndole al Padre, sí, es verdad, Él falló, pero yo pagué. Tetelestai, en la cruz Él pagó por nosotros. Tetelestai, tetelestai, está pagado todo, consumado es, todo fue pagado en la cruz. Y está el Señor Jesucristo como nuestro abogado intercediendo por nosotros. Ahora, en el versículo 2 dice, y Él, hablando de Cristo, el abogado, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí aparece esta palabra, propiciación, que quiere decir misericordia que perdona y quita la culpa al culpable. Así que es la palabra que enseña que se perdona a alguien que es culpable por misericordia y se le quita la culpa. Ahora, tiene que ver con algo muy especial. Y vamos a ver allí Romanos 3:25, donde se menciona igualmente esto. Esta palabra dice, a quien Dios puso, hablando de Cristo, como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a fin de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Así que aquí lógicamente está hablando, sí, del amor de Dios, que tiene que ver con quitar la culpa al culpable, porque culpables somos, pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero aquí aparece una expresión clave en esto de la propiciación, y es la justicia de Dios, para manifestar su justicia. Miren, por Cristo, ser el Hijo de Dios que murió por nosotros, se demuestra que Dios es justo. Porque Dios en su soberanía pudo haber perdonado al hombre y se acabó. Te amo y te perdono, no me importa otra cosa. Pero ¿qué de su justicia? ¿Qué de una ley que Él mismo ya había puesto de que la paga del pecado es muerte? Si Dios perdona al hombre sin que Cristo hubiera muerto, hubiera sido injusto, porque habría violado la ley que Él mismo puso. Pero como Él es justo y una justicia perfecta, entonces alguien tiene que pagar, porque así es la justicia. De Dios nadie se burla. Y no iba a ser el mismo Dios quien se burlara de Él mismo, al perdonar a un culpable sin que nadie pagara por eso. Él es justo. Y su Hijo Cristo vino y murió por nosotros, y esa es la propiciación. Alguien pagando, alguien muriendo para que Él con misericordia perdone porque alguien pagó. Y claro, eso es una palabra que tiene que ver con el Antiguo Testamento. Desde allá el tabernáculo y después en el templo, tenía algo que ver con aquello directamente, porque había un lugar que se llamaba el propiciatorio.
Y vamos a recordar ahí Levítico 16:15 para acordarnos qué cosa era el propiciatorio este. ¿Qué tiene que ver esto con esta propiciación, con esta misericordia de Dios con nosotros? Levítico 16:15. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo. Quiere decir, va a degollar, va a cortarle la vena, cortarle la cabeza para que esa sangre sea expiatoria, pagando por el pecado del pueblo. Dice, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Quiere decir que tiene que ver con la sangre de un cordero que no había pecado porque es un animal, quien había pecado era el pueblo, y este cordero simbólicamente, bueno, está recibiendo el castigo de muerte, la sangre derramada que merecía el pueblo. Y aquí está el propiciatorio. El pueblo siendo justificado delante del Padre, de Dios, a través de un ritual religioso en el cual un cordero era sacrificado. Claro, no vamos a entrar en eso, ya nos iríamos demasiado del tema, ¿no?, del estudio. Pero sabemos que Dios miraba no solamente un cumplimiento frío de que un corderito fuera sacrificado, sino la fe, la actitud con que la gente llevaban eso, arrepentido de sus pecados, traían aquello y era sacrificado por ellos. Así que era más que una simple acción religiosa, cumplido religioso, sino que iba más allá y era el espíritu con que se hacía. Pero directamente, claro que esto tiene que ver con Jesucristo, porque precisamente Cristo fue el cordero ese que vino a morir por nosotros una vez y para siempre. Recuerden las palabras de Juan el Bautista allí cuando vio a Jesucristo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que el mismo Juan que escribió esta carta, escribe en su evangelio, el evangelio de Juan, acerca de este otro Juan, que es Juan el Bautista, que recuerda que era pariente de Cristo y fue el que preparó el camino al Señor, el último profeta, preparando el camino a Cristo. Y cuando vio al Señor Jesucristo, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero que va a ser sacrificado por nuestros pecados. Y así lo hizo. Y qué precioso es que ahora entonces tenemos esperanza, porque Cristo pagó por nosotros. Y entonces está este amor propiciatorio, quiere decir la misericordia de Dios cubriendo nuestros pecados porque alguien pagó y la justicia de Dios se hizo sobre esa persona. Ahora, qué maravilla ahí como termina, ¿verdad?, ese versículo que vimos, en el versículo 2, no solamente por los nuestros pecados, sino por lo de todo el mundo. La sangre de Cristo es suficiente para todo el mundo. Cristo murió por todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Así que esto contradice algunas ideas de la doctrina calvinista, que dice que solamente Jesucristo murió por los escogidos, que es una muerte limitada a aquellos que Él previamente escogió. No es así. Cristo murió por todos. Todos tienen la oportunidad. Este mundo, a través del mensaje del Evangelio, tiene oportunidad de salvación, pasar a tener vida y tener esta comunión con el Padre, de la cual hoy hemos hablado y que nos enseña de una manera preciosa esta primera carta de Juan.